Shalom, estamos en Masejet Brajot, en la página Het Amud Aleph, en los 2 puntos primeros de la página. Después de que estudiamos antes de que hay tiempos en los cuales es mejor rezar, en tiempos de buena voluntad, et ratzon, ahora nos enseña la Gemara que hay cosas que pasan en tiempos que es bueno rezar antemano para que cuando lleguen esos tiempos uno encuentre lo que necesita. Y dice la Gemara así sobre el pasuk. Dice el pasuk, al zot itpalel kol hasid. Sobre esto tiene que rezar cada hasid. Eleja leet metzo. Para que en el tiempo que llegue lo que necesita, encuentre lo que necesita. Dice la Gemara, ¿qué es lo que él necesita encontrar? ¿Qué es lo que es bueno rezar todo el tiempo para tenerlo de antemano, para tenerlo cuando sea necesario? Amar Rabbi Hanina, leet metzozo isha, de tener una esposa, tener una mujer para él. Sheneemar, matzah isha matzah tov. Como dijimos en el pasuk, leet metzo, que uno encuentre lo que necesita. Entonces, y en el pasuk, otro pasuk que está escrito, matzah, encontró isha matzah tov. Entonces vemos que leet metzo es rezar para tener su pareja para la vida. Cuenta la Gemara que Bema'arava en Eretz Israel, kinasiv inish iteta, cuando una persona se casaba, amrelei achi, le decían así, matzah o motze. Le preguntaban, ¿encontraste o estás encontrando? ¿Qué quiere decir? Matzah, encontraste. En el pasado, dichtiv, que está escrito matzah isha matzah tov, encontró su pareja, encontró algo bueno. Ve'afek ratzon me Hashem, y va a hacer lo que Hashem quiere. O motze, o lo que tú te casaste es motze, estás encontrando apenas. Dichtiv, está escrito umotze, encuentro ani, mar mimavet et haisha vegomer. Vemos que hay la posibilidad de matzah. En el pasado encontró su pareja, encontró algo bueno. O motze, si está todavía encontrando apenas, entonces es mar mimavet et haisha. La mujer se vuelve algo malo para él. Otra posibilidad que es leet metzo. Rabbi Natan omer leet metzo zo Torah. Que uno tiene que rezar todo el tiempo para obtener Torah, para poder estudiarla, aprenderla, entenderla, saberla, recordarla. Leet metzo zo Torah, sheneemar ki motz'i matzah chaim vegomer. En el pasuk en Mishlei es como si la Torah misma está hablando y la Torah dice ki motz'i, el que me encuentra, matzah chaim, encontró vida. Entonces vemos que leet metzo también se refiere a la Torah. Rav Nachman bar Yitzchak amar, leet metzo zo mitah. Rav Nachman bar Yitzchak dice, leet metzo habla de la muerte de la persona. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? La mavet totzaot. Vemos que con respecto a la muerte se ha escrito totzaot. Entonces leet metzo es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que rezar que tenga una muerte fácil, una muerte, no podemos decir agradable, pero que con lo mínimo de sufrir posible. Trae la Gemara una braita con respecto a la muerte. Dice así, Tanya nami aji. ¿De dónde sabemos que totzaot habla de morir y de que hay tipos diferentes de muerte? Que está escrito, Tesha meot veshlosha mitnei mitah nivreu baolam. Hashem creó 903 tipos diferentes de muerte. Sheneemar la mavet totzaot. Quiere decir muchos resultados posibles de cómo es la muerte. Entonces, ¿de dónde sabemos que son 903? Dice la Gemara, totzaot begimatria achi avu. La palabra totzaot en gimatria, que es decir, si cada letra es un número, llega a 903. 2 veces taf, cada una 400. 2 veces vav, cada una 6, son 12. Tzadik es 90. Ya vamos en 902 y la Aleph es 1, son 903. Dice la Gemara, Kashash bekulan askara. La muerte más difícil es askara. Es un tipo de enfermedad que hace que la persona no pueda, lo aleinu, respirar. Dice la Gemara, Nihash bekulan neshika. La muerte más fácil es llamada neshika, como un beso. Dice la Gemara, askara damia kechizra begvava de amra de la jorei nishra.
¿Cómo se parece la áscara? Se parece cuando unas ramas con espinas se enredan en la lana y una persona quiere tirar esas ramas atrás, entonces las arranca y al sacarlas también se arranca parte de la lana. Así de difícil es cuando el alma tiene que salir en mitad áscara. Ve'ika de hambre, y hay quien dice que a qué se parece, a que piturei bepi veshet. Una cuerda que querían meterla en un hueco del mismo tamaño de la cuerda, que es muy difícil meterla, así es áscara. Rashi explica que hay lugares en el mar donde no se puede ir en barcos que tienen hierro. Entonces lo que hacían para amarrar las maderas juntas, en vez de hierro, es hacer un hueco y coger cuerdas que tienen el mismo tamaño y meterlos a la fuerza entre madera y madera y así se agarraban juntas. Entonces, como de difícil es meter esa cuerda en ese hueco, así es la muerte de áscara. Mientras que Neshika, que es la más fácil de todas, Damia que mishal binita mejalva. Así como se saca un pelito que cayó en la leche, se saca así de fácil, así es mitad Neshika, que es relativamente fácil. De todos modos, la Gemara en otros lugares dice que hay mucho tzar a mitad, no es tan fácil. De todos modos, pero obviamente es mucho más fácil que áscara. Como dijimos, hay 903 tipos diferentes. Vuelve la Gemara a qué es le'et matzó. Le'et matzó. Dice Rabbi Yohanan amar le'et matzó zo kvura. No habla de la muerte, sino de cuando le entierran a la persona. Que la persona tiene que rezar, que tenga paz también en su entierro. Que encuentre un lugar de enterrarse y que todo ande bien. Y hay quien también explica que quiere decir que lo entierren rápido. Amar Rabbi Hanina Maikra, ¿de qué pasuk lo aprendemos? Asmechim, que está escrito Asmechim elei gil. Y asisu, los que están contentos de cosas que deben estar contentos. Y asisu ki imtzeu kever. Van a estar contentos cuando encuentren una tumba. Entonces vemos también que con respecto al entierro de una persona está escrito imtzeu, que nos recuerda le'et metzó. Dice la Gemara, Ma Rabbe bar Rav Shila, Ainu de Amre Inshe, eso es como dicen los seres humanos, Libai Inesh Rachmei, que una persona rece, Afilu ad zibula batraita shlama. Aún hasta la última tierra que le tiren a la persona encima para cubrirlo, que uno rece que aún esa última tierra también sea tirada en paz, que sí que todo ande bien, y uno debería estar rezando para eso. Sigue la Gemara y dice, otra posibilidad, Marzutra Amar, le'et metzó ze beit akise. Quiere decir que tenga un baño. Le explica Rashi que en Babel hay mucho agua y no se podía excavar cerca de las casas. Y para ir al baño en esas épocas tenían que irse lejos a los bosques. Y eso obviamente fuera de la incomodidad hace muchos problemas. Entonces decía que uno tiene que rezar, que tenga la posibilidad de tener un baño cerca. Amre b'ma'arava, dijeron en Eretz Israel, de Marzutra adifa mikuleu. Lo que Marzutra dijo que uno debe estar rezando es más importante que todas las otras opiniones. Sigue la Gemara y cuenta, Amarle Rove le Rafram bar Pope. Rove le pidió a Rafram bar Pope, Leimalan mar, dinos, mehani mili mealiata, de esas cosas excelentes de Omart Mishmei de Rav Chizda, que nos decías en nombre de Rav Chizda, bemile de Beit Knishta, en cosas que tienen que ver con el Beit Knesset. Amarle le contestó, Achi amar Rav Chizda, así dijo Rav Chizda, Mai dichtiv, Oev Hashem, Sha'arei Tzion mikol mishkenot Yaakov. ¿Qué quiere decir en el pasuk? Que Hashem quiere más las portadas de Tzion, de todas las tabernáculas que hay en Jacob, que es decir también en Am Israel, que se refiere, vamos a ver más tarde en la Gemara, a las sinagogas y a las Batei Midrash. ¿Qué quiere decir que Hashem quiere más los Sha'arei Tzion? Dice Rav Chizda, Oev Hashem, She'arim ametzuyanim ba'alacha, yoter mi batei knesiot u batei midrashot. Quiere decir, Hashem quiere más, tiene más nachat ruach, más alegría
de lugares que son específicos para estudiar la Torah de forma de llegar a la halajá, más que las sinagogas y los Batei Midrash donde estudian Torah sin llegar a la halajá. Y dice la Gemara, Ve'ainu de Amar Rabbi Chia bar Ami Mishmei de Ula, que eso es como dijo Rabbi Chia bar Ami, el nombre de Ula, Miyom Shecharav Beit HaMikdash, desde que fue destruido el Beit HaMikdash, En lo le'akadosh baruch hu be'olamo, ela arba amot shel halachá bilvad. Lo que más Hashem quiere y más Hashem está contento con él en el mundo desde que no hay el Beit HaMikdash son arba amot shel halachá, 4 amot de donde se estudia halachá. 4 amot es el lugar de una persona. Quiere decir, si esa persona estudia Torah de forma de llegar a la halajá, saber qué es lo que él tiene que hacer, es lo que más Hashem quiere en su mundo. En el Beit HaMikdash estaba la Sanedrin, que ellos decían las halajot cómo hay que cumplir la Torah. Desde que no hay la Sanedrin, entonces lo que Hashem más está contento con en el mundo es cuando una persona estudia de forma de saber cuál es la halajá. Y cuenta la Gemara, Ve'amar Abai, Mereish ave garisna bego beita, estudiaba en mi casa, umatzlina bebeit knishta, iba a rezar al Beit Knesset. Keivan de shamana lea, como escuché lo que dijo Rabbi Chia bar Ami Mishmei de Ula, Miyom shecharav Beit HaMikdash, en lo lakadosh baruch hu be'olamo, ela arba amot shel halachá bilvad, que ese lugar donde se estudia y se sabe la halajá es el lugar que más Hashem quiere. Lo ave matzlina ela eija de garisna. Empecé a rezar donde yo estudiaba y no me iba a la sinagoga a rezar. Rabbi Ami ve Rabbi Asi, cuenta la Gemara, afal gav de abola utleisar beiknishta betveria, aunque Rabbi Ami y Rabbi Asi tenían 13 sinagogas Batei Knesset en Tveria, donde ellos vivían, lo matzlu eila beinei amudei eija de Abu Garse. De todos modos, cuando tenían que rezar, rezaban entre las columnas donde ellos estudiaban Torah. Sigue la Gemara, y como mencionamos a Rabbi Chia bar Ami, trae otro dicho en nombre de él. Ve'amar Rabbi Chia bar Ami mishmei de Ula, Gadol anene migio, yoter mi yireh shamayim. Es más grande el que se disfruta, quiere decir el que él usa lo que él mismo se esforzó por él, quiere decir que él trabaja y gana su propia plata, más que yireh shamayim, quiere decir más que aquel que tiene que buscar la ayuda de otros para mantenerse. Entonces, hay quien dice que la explicación es que si hay un yireh shamayim que también se esfuerza y gana su propia plata, sus necesidades, y hay otro yireh shamayim que necesita la ayuda de otros, el primero es más importante. Y hay quien dice que aun si el primero no es tan yireh shamayim como el segundo, de todos modos tiene una ma'alá, tiene algo positivo en él, en el cual que él no necesita a otros, eso hace que él más esté en contacto con Hashem que aún alguien que es yireh shamayim. En algún aspecto, él tiene un beneficio más que aquel que es omnam, aún tiene yireh shamayim, pero necesita ayuda de otros para mantenerse. ¿De dónde lo aprendemos? De ilu gabe yireh shamayim ktiv, el que es yireh shamayim está escrito sobre él, ashrei ish yareh et Hashem. Ashrei ish, está escrito la palabra ashrei. Ve'ilu gabei nehene migio, el que se disfruta lo que él mismo se esforzó por él. Ktiv, está escrito, yegia kapeja kitochel, aquel que disfruta lo que él mismo se esforzó por él. Está escrito con respecto a él, ashrecha vetovlach, también vetovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba. Y vas a disfrutar más ba'olam haba. Velegabei yireh shamayim, el que es solo yireh shamayim y necesita la ayuda de otros, está escrito vetovlach lo ktiv, y no está escrito vetovlach. Quiere decir, el que una persona necesite a otros, le quita en algo del olam haba. Mientras que el primero, ese aspecto no falta en él. Hoy en día dicen que aquel que puede estudiar Torah sin necesitar a otros, obviamente es mejor, pero si la posibilidad es entre estudiar
y necesitar a otros o no estudiar Torah, es mejor estudiar aún si necesita a otros. Dice la Gemara, sigue la Gemara, V'amar Rabbi Chía bar Ami mishmei deula. Otro dicho más, Leolam yadur adam bimkom rabo. Siempre una persona debe buscar vivir cerca a el Rab de él. Porque, ¿de dónde lo aprendemos? Shekol zman sheshimi ben Gera kayam. Shimi ben Gera era el Rab de Shlomo HaMelech. Mientras él estaba vivo, lo nasa Shlomo et bat Paro. Shlomo HaMelech no se casó con la hija de Paró. Entonces, mientras que después de que falleció Shimi ben Gera, se casó con la hija de Paró. Y pregunta la Gemara, Veatania, se ha escrito en la Braita al revés. Al yadu, que una persona no debe vivir al lado del Rab de él. Contesta la Gemara, lo kasha. Ha de kaiflei. Si la persona escucha al Rab de él y acepta lo que él está diciendo, entonces debe vivir al lado de él. Ha de lo kaiflei. Pero si la persona ve que le es difícil escuchar al Rab de él y no le hace caso siempre, es mejor no vivir al lado de él, porque aun si se llegue a equivocar, lo va a hacer sin querer, mientras que si vive al lado del Rab y el Rab le dice no hacer algo y él lo hace, es como si hizo un pecado a propósito, a sabiendas. Entonces es mejor en ese caso no vivir al lado del Rab. Sigue la Gemara, Amar Ravuna bar Yehuda, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami. Mai dichtiv, ¿qué es lo que está escrito en el pasuk? Veozvei Hashem ichlu, que los que dejan a Hashem van a estar exterminados. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a Ze ameniach sefer Torah veyotze. Ese es el que deja el libro de la Torah cuando abren la Torah para leerla en el Bet Knesset y él se va cuando están leyendo la Torah. Es un pecado que se ha escrito con respecto a él. Veozvei Hashem ichlu, serán exterminados. Cuenta la Gemara, Rabbi Abau nafik ben Gavra le Gavra. Cuando Rabbi Abau necesitaba salir, salía entre una persona que sube la Torah a la otra. Es decir, cuando paran de leer la Torah y suben a otra persona a la Torah, en la entremedias, él se salía. Pregunta, Bai Rav Pope, Ben psuke le psuke mau. Rav Pope pregunta, en la época de ellos acostumbraban entre leer un pasuk y después decir la traducción del arameo, porque la gente no hablaba muy bien hebreo en Babel, entonces lo traducían al arameo. Entonces pregunta Rav Pope si cuando dicen la traducción que no están leyendo en ese momento la Torah, si uno se puede salir o no. Contesta la Gemara, teiko. Teiko es como tikkun, que decir, se para, quiere decir la pregunta queda parada. Quiere decir, todavía no tenemos respuesta a esa pregunta y no sabemos si se puede salir mientras están diciendo la traducción o no. Hoy en día todavía, donde los teimanim todavía hacen eso, leen un pasuk y leen la traducción. Les quedó esa costumbre desde la época de la Gemara. Dice la Gemara, Rav Sheshet, me'ader apei vegaris. Rav Sheshet cuando leían la Torah, él se volteaba. Rabbeinu le explica, antes de que empiezan a leer la Torah, se volteaba y empezaba a estudiar. Entonces, cuando empiezan a leer la Torah, él ya está estudiando. Entonces, podía hacer eso. Y entonces seguía estudiando, aunque leen la Torah. Amar y decía, Anan bedidan, nosotros, es decir, yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo, que es estudiar Torah. Veinu bedidu, y ellos están leyendo la Torah. Y se puede hacer, y hay otras explicaciones en la halajá, que exactamente se puede hacer mientras se está leyendo la Torah. Dice la Gemara, Amar Rav Una bar Yehuda, Amar Rabbi Ami, Leolam yashlim adam parshiotav im hatzibur, shnai mikra ve'echad targum. Si sabemos que se lee la Torah, se lee una parashá de la Torah cada semana, cada Shabbat en el Bet Knesset, y una persona debe completar las parashiot, es decir, debe leerlas solo antes del Shabbat o en el Shabbat mismo. Shtai mikra, 2 veces leer los psukim de la Torah, ve'echad targum, y leer una vez la traducción, y eso se llama completar las parshiot con el tzibur, con el público. Y dice la Gemara, ve'afilu atrot ve'divon, es decir, aún donde no hay traducción, porque son nombres, atrot ve'divon se dice también en la traducción, atrot ve'divon, también hacerlo 2 veces y una vez más, es decir, leerlo 3 veces.
Dice el Agmará, ¿por qué? Shekol amashlim parshiotav im hatzibur, todo el que completa las parshiot con el público, ma'arichin lo yamav ushnotav. Tiene una vida larga, le alargan sus días y años. ¿Cómo así sus días y años? Entonces explican, los días se refiere a que cada día y día va a ser más largo, quiere decir, va a tener una mejor calidad en cada día y día. Y shnotav es que le van a alargar la vida. Dice la Gemara, Rav Bivi bar Abaye, Savar leashlumineu le parshiata de kuleshata. Rav Bivi bar Abaye quería completar todas las parshiot de todo el año, bemeale yoma de Kippurei, y adelantarse y leerlas todas en el día antes de Yom Kippur. Tana leijia barav midifti, le dijo Rav Hia barav midifti una braita que dice, no así. Ktiv, que está escrito, Vinitem et nafshotechem betish'a lachodesh ba'erev. En el pasuk está escrito que uno debe leanot, quiere decir aparentemente ayunar el día 9 del mes, el día antes de Yom Kippur. Y pregunta la braita, Veji betish'a mitanin, ¿acaso el día 9 del mes uno ayuna? Ve'alo ba'asara mitanin, Yom Kippur es el día 10, que entonces se ayuna. Entonces, ¿por qué en el pasuk parece que el día 9 ya hay que ayunar? Ela lomar leja. De aquí aprendemos que kola ochel veshote bachi'i, todo el que come y toma el día 9, ma'ale alav hakatuv ki ilu mitane chi'i ve'asiri. Es considerado como si ayunó 2 días. Es mitzvah comer el día 9, el día Erev Yom Kippur, antes de Yom Kippur, y el que cumple esa mitzvah es considerado como si ayunó 2 días, también el día 9 y también el día 10. Entonces, ¿qué le quiso decir a Rav Bivi bar Abaye? Tienes este día que estar preocupado de comer y tomar para antes del ayuno de Yom Kippur. Entonces no puedes en este día dedicarte a leer todas las parshiot de la Torah. Dice la Gemara, sigue la Gemara y cuenta que Rav Bivi bar Abaye savar leakdumineu. De todos modos, quería adelantarse en las parshiot y leerlas antes de cada Shabbat y Shabbat. Amarle a Usaba, le dijo aquel viejo, Tanina, está escrito en la Braita, Ubilvad shelo yakdim ve shelo ya'acher. Está escrito en la Braita que uno no debe leerlo ni antes ni después, sino en cada semana y semana, que es el tiempo que el tzibur va a leer la parashá en el Bet Knesset. Ese es el día ese es el tiempo que uno debe leer el Shtay Mikra y Hatergum, y no antes y no después. Dice la Gemara que todo esto es que de amarla o Rabbi Yoshua ben Levi le pone. Rabbi Yoshua ben Levi le dijo a sus hijos 3 cosas. Primera, Ashlimu parshiyotaihu im hatzibur, completen las parshiot con el tzibur. Shnai Mikra ve Hatergum, como acabamos de decir. Otra cosa le dijo Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos, Veizaharu bevridin ke Rabbi Yehuda. Las venas del gallo, es difícil que salga la sangre de ellas y como sabemos es prohibido comer sangre. Entonces les dijo, tengan cuidado, cuando se hace shejitá al gallo, hay que también cortar las venas para que la sangre seguro salga y no llegue uno haz v'chalila a comer sangre. Detnan, como dijo Rabbi Yehuda y como dice la Braita, Detnan, Rabbi Yehuda Omer, ad sheishchot et avridin, hasta que también corte las venas para que la sangre salga. Y otra cosa más les dijo a sus hijos, tener cuidado. Veizaharu bezaken sheshachach talmudo mechamat onso. Una persona que era talmid jajam y sabía mucho Torah y por razones que no estaban en sus capacidades, no por su culpa, se le olvidó lo que estudió. Tienen que tener cuidado con él y respetarlo como si todavía fuera un talmid jajam que se recuerda todo lo que estudió. De Amrinan, ¿de dónde lo aprendemos? Que está escrito, Lujot, Veshivrei Lujot, Munachot Ba'aron. También las tablas segundas, que no se rompieron, las tablas de los 10 mandamientos, que están completas, y también las tablas primeras, que Moshe Rabbeinu rompió para el bien de Am Israel, pero las dos, también las rotas y las que no están quebradas, las dos están puestas en el Arón en Beit HaMikdash. Entonces vemos que también un Talmid Jajam que se le olvidó lo que estudió, todavía tiene la importancia de un Talmid Jajam y hay que respetarlo como un Talmid Jajam. Y con eso terminamos el Amud. Muchas gracias.